En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de las aclaraciones y explicaciones desde el punto de vista filosófico, conviene asomarnos a otra de las conexiones que mencionábamos en la introducción, es decir, la parte bíblica. Y lo primero que hay que darse cuenta en la Biblia, sobre todo cuando nos referimos al Antiguo Testamento, es que la escatología bíblica se vive, se expresa en una clave comunitaria. Esto es bueno comprenderlo en su justa proporción. ¿Qué queremos decir con una clave comunitaria o una dimensión comunitaria? Queremos decir que para nosotros, personas marcadas por el Renacimiento, la modernidad, la posmodernidad, el individuo es el punto de referencia como lugar de estudio. Las preguntas frente a la muerte son preguntas como preguntas relacionadas con la existencia personal. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis proyectos? ¿Qué va a pasar con mis sueños? ¿Voy a poder recordar algo? Instintivamente, por decirlo de alguna manera, nosotros situamos nuestras preguntas en una dimensión completamente individual. Para nosotros, la pregunta fundamental es la supervivencia del individuo. En la Biblia las cosas se miran de una manera diferente. Lo mismo que con muchos otros pueblos antiguos, el sentido de pertenencia al pueblo es algo que domina completamente la conciencia personal. Todavía en nuestra época tenemos culturas en las que este tipo de sentimiento es sumamente fuerte. Se sabe, por ejemplo, que la cultura empresarial, estamos en el siglo XXI, y la cultura empresarial en Japón es completamente comunitaria. Las personas tienen un sentido de alegría, de generosidad, un sentido de éxito o de fracaso, no en proporción a las promociones personales, a las ganancias personales, sino a lo que suceda con el nosotros. El nosotros es sumamente fuerte en la cultura empresarial, la cultura corporativa japonesa. Eso quiere decir que para el empleado, el hecho de que el producto final, por ejemplo, automóviles, vamos a pensar en una empresa como Toyota, el hecho de que Toyota esté creciendo en el mundo, el hecho de que un modelo particular sea un éxito en muchas partes, alegra a todos los empleados. Es decir, esto lo hacemos entre todos y esto lo logramos entre todos y esto nos alegra a todos. Es algo que en otros países no suele verse de la misma forma. En concreto, sobre todo en países como Estados Unidos, la promoción personal es algo tan arraigado que las personas incluso sienten que quedarse demasiado tiempo en una empresa es estancarse. Yo debería moverme, ya debería estar pasando a otra empresa. Leí hace ya un tiempo que para un profesional norteamericano, durar más de 3 años en una empresa ya es durar demasiado. En cambio, en la cultura tradicional, por ejemplo en Japón o en Corea, sentir que esta es mi empresa, sentir que esta es mi vida, sentir que lo hemos logrado juntos es algo muy importante. En culturas ancestrales, el tema de la pertenencia comunitaria influye todos los aspectos de la vida y también la muerte. Por eso, para muchas de estas culturas no se trata de la supervivencia individual, sino se trata de nuestra supervivencia. ¿Qué va a pasar con nosotros?
Yo estoy convencido, voy a dar un ejemplo de Chile. Yo estoy convencido de que en esta situación de los mapuches hay muchos ingredientes políticos y hay muchas interferencias, pero en la base sigue habiendo el mismo tipo de razonamiento colectivo, el mismo tipo de razonamiento comunitario. Lo que sienten los mapuches, por lo menos lo que ellos expresan, es que está en juego nuestra supervivencia como etnia, como cultura. Para muchos de estos pueblos antiguos, el tener una tierra, el tener unas creencias, el tener unas costumbres, el tener un idioma y el tener unas personas, todos esos elementos forman parte de un todo. Y ese todo no se puede romper. Entonces a nosotros no nos pueden sacar de nuestra tierra, a nosotros no nos pueden cambiar nuestro idioma, a nosotros no nos pueden quitar nuestras creencias, a nosotros no nos deben cambiar nuestras costumbres. Para ellos hay una relación intensa entre esos distintos elementos. Y esa relación intensa, permanente, es la que les garantiza la supervivencia. Quiere decir, nos preguntamos, ¿quiere decir que entonces para ese tipo de cultura la muerte personal no es un drama? ¿Quiere decir que a ellos no les preocupa morir? Respuesta. También la muerte, como ya dijimos, la miran en clave colectiva. La persona que siente que ha hecho lo que tenía que hacer dentro de la comunidad, la persona que siente que deja una continuidad en la comunidad, realmente no mira su propia muerte, sino como un hilo más dentro de un gigantesco tapiz, y siente que su muerte es el proceso natural, es decir, hay una aceptación profundamente natural de la muerte personal, si la persona ha hecho lo que tenía que hacer. En concreto, esto significa que la persona haya colaborado con mantener las costumbres, la lengua, la tierra, y significa también que la persona se haya reproducido. La reproducción biológica, el tener hijos, es extremadamente importante dentro de esta cultura. Permítanme que les comente un par de ejemplos. Uno, tomado de la antigua cultura asiática, y otro, tomado de un ejemplo un poco más reciente, con la cultura bíblica. Vamos a ver cómo sucede. En la cultura asiática, yo quisiera recordar el caso de Confucio y el confucianismo. Confucio no solamente es un gran pensador de la antigüedad, sino que de alguna manera sigue siendo como la norma implícita en las relaciones sociales en buena parte de Asia. Alguien resumía la vida, o digamos la referencia a la trascendencia en el mundo asiático, con este esquema que me parece que es útil para quienes lo quieran consignar en sus apuntes. El asiático típico, digamos en China, también en Japón, en Corea, mira las cosas de esta manera. Lo que tiene que ver conmigo, lo que tiene que ver con la realidad personal, recibe una gran influencia del budismo. Lo que tiene que ver con las relaciones sociales, recibe una gran influencia del confucianismo. Y lo que tiene que ver con el cosmos, con el universo, con la historia, recibe una gran influencia del Lao Tse, es decir, del taoísmo. Para un gran número, para un porcentaje muy alto de asiáticos, así funcionan las cosas. Ellos beben sin mayor conflicto de estas fuentes: budismo, confucianismo y taoísmo. Es un poco diferente la situación en Japón, donde aparece toda esta religión y toda esta práctica llamada Shinto, el shintoísmo. Pero aún en Japón las cosas funcionan muy de esa manera. Es decir, Buda, Confucio y Lao Tse son los tres grandes personajes. Buda, el budismo, para la disciplina personal, para la ascesis, para la manera de afrontar mi propia vida con sus crisis, con sus esfuerzos. Buda para la persona.
Confucio para las relaciones sociales, para la jerarquía dentro de la sociedad, etc. Y Tao, el taoísmo, para las grandes leyes que rigen la historia y el cosmos. Según ese esquema, Confucio tiene una tremenda influencia en todo lo que implica relaciones interpersonales, concretamente en la familia. Conocí un caso impresionante tanto en Taiwán como en Macao. Sucede que en Macao hay buenos colegios, de hecho los mejores desde el punto de vista académico son colegios cristianos, protestantes o cristianos católicos. Los primeros puestos en ese lugar, en Macao, siempre se los disputan los colegios protestantes y católicos. Y los papás, con gusto, envían sus hijos a esos colegios. Pero hay una condición: los hijos no deben convertirse al cristianismo. Tuve ocasión de participar en una Eucaristía en ese lugar, en Macao, y entonces había un número muy grande de alumnos porque asistía todo el colegio a la misa. Vamos a suponer que eran 500 o 600 alumnos, que además se conocían todas las respuestas de la misa, que cantaban preciosos los cantos de la misa, pero observé que estaban preparadas para consagrar únicamente unas 15, creo que menos de 20 hostias. Cuando llegó el momento de distribuir la Sagrada Comunión, queriendo ayudar en algo, pregunté si era necesario pues ir al sagrario y traer de la reserva eucarística para darle a la gente. Yo veía la inmensa asamblea. Discretamente me avisó uno de los padres: no va a comulgar más gente. Efectivamente pasaron unos poquitos de los profesores, de los estudiantes creo que no alcanzaron a ser 5, y había algunas otras personas, incluyendo por supuesto los concelebrantes. Me quedé completamente asombrado porque esta gente se sabía toda la misa y todos los cantos, pero no comulgaban. Entonces me explicó el rector del colegio, me dijo: los papás están felices con el nivel académico, pero en ellos tiene una gran influencia Confucio. Increíble. ¿Y qué tiene que ver Confucio? Resulta que dentro de la perspectiva de Confucio, la sociedad y la familia son entidades completamente jerarquizadas. Eso significa que tú eres y tú llegas a ser plenamente lo que tú puedes ser solamente si estás en tu lugar. Tú y tu lugar son inseparables. Ojo con esa idea tan interesante porque asoma también algunas veces en la Biblia. Tú y tu lugar son inseparables. Es decir, así como ese ladrillo, mirando esta pared, ¿no? Así como ese ladrillo tiene sentido y cumple una función si está ahí, pero ese mismo ladrillo, si lo pongo en esta esquina, no sirve para nada, así la persona, según el pensamiento de Confucio. Es decir, tú solamente cumples tu lugar y solamente llegas a ser tú si estás en tu sitio, si estás en la estructura. Por eso, el respeto a los mayores y la exigencia de respeto hacia los menores es completamente indispensable. Lo mismo que en la arquitectura de un edificio. A nadie se le ocurre poner el ferroconcreto más resistente en la azotea y dejar el cimiento o los sótanos con materiales mucho más livianos. Es necesario que lo que es fuerte esté en la base, y lo que esté en la base tiene que ser lo que va a sostener lo demás. Entonces Confucio mira la sociedad y en particular mira la familia, primera imagen de la sociedad, de esa manera. Pero lo más asombroso es que para Confucio esta jerarquía no termina con la muerte, porque resulta que las palabras sabias, ¿de dónde van a venir las palabras sabias? Las palabras sabias no vienen de los hijos, las palabras sabias vienen de los papás. Es el papá el que da las palabras sabias al hijo. Lo que le corresponde al papá, y muy concretamente al varón, lo que le corresponde al papá es hablar con sabiduría. Y lo que le corresponde al hijo es escuchar y obedecer con diligencia. Esa es una sociedad bien organizada, y en eso creen muchos dentro de la cultura china. Pero ¿qué consecuencia tiene esto? Que las palabras de mi papá no mueren cuando muere mi papá. Eso quiere decir que la palabra de mi papá sigue viva. Y eso quiere decir que mi padre también sigue vivo. Yo tengo que tener presente a mi padre. Mi padre tiene que seguir vivo.
porque su palabra tiene que seguir viva. Entonces, dentro del sistema de Confucio, creo que es un ejemplo muy, muy interesante. Cada persona tiene un nombre, por supuesto. Ese nombre está asociado a la persona. Esto se parece a la Biblia. Eso quiere decir que cuando se pronuncia tu nombre propio, en ese momento tú eres alguien que existe. Entonces, en las casas de familia, dentro de esta cultura marcada por el confucianismo, se utilizan unas especies de altares, diríamos nosotros por comparación con nuestras costumbres, especies de altares, y en los altares se van poniendo las tablillas de los antepasados. Algunas veces esas tablillas se remontan 3 siglos, 5 siglos, muchos siglos atrás. La idea es que ahí tienen que estar los nombres de todos los antepasados. Y de una manera ritual es necesario pronunciar esos nombres, porque al pronunciar esos nombres se está invocando a esas personas y están siguiendo vivas. La idea que tienen los creyentes del confucianismo, no sé si esto que les estoy contando es solamente una variante, no soy experto, no sé si esto es una variante o si esto es propio de todo el confucianismo, pero el hecho es que si se deja de pronunciar el nombre de una persona, esa persona se va disolviendo en la nada y desaparece. Si el nombre ya no se pronuncia más, esa persona desaparece. Fíjate que algo parecido encontramos en un salmo. Hay un salmo donde se dice eso, que desaparezca y que muera su apellido, que ya no se pronuncie más. Hay un cierto parecido entre estas culturas ancestrales. Entonces, en el confucianismo, tú vives mientras tu nombre es invocado, mientras tu palabra es recordada. En ese momento tú vives. Si se deja de invocar a los muertos se disuelven en la nada. Bueno, eso explica por qué los papás no pueden soportar que los hijos se conviertan al cristianismo. En el cristianismo no existe la invocación de los muertos. Eso quiere decir que si el hijo se convierte al cristianismo, va a dejar de hacer esa invocación ritual de los nombres de los antepasados. Esa invocación ritual tiene un nombre que hasta donde yo puedo pronunciarlo suena como Pau Pau. Pau Pau es el nombre, quizás lo estoy pronunciando mal, de esa actividad que es invocar ritualmente los nombres de los antepasados. Entonces, si te conviertes al cristianismo, tú vas a dejar de hacer el Pau Pau. Tú ya no vas a invocar a tu papá, vas a dejar de invocar su nombre y él se va a disolver en la nada. Entonces los papás sienten que si los hijos se convierten al cristianismo, significa que mi hijo me va a matar. Si mi hijo se vuelve cristiano, mi hijo me va a hacer desaparecer. Mi hijo me va a matar. Yo voy a desaparecer. Entonces, los papás, por lo menos algunos de ellos, cargan de maldiciones a sus hijos si estos pretenden convertirse al cristianismo. Porque lo que siente el papá es: tú me vas a matar. Yo voy a desaparecer. Y eso es lo peor que les puede pasar a ellos. Entonces, fíjate cómo la pertenencia a una familia es todo para ellos. ¿Qué es ser un confucionista exitoso? Es tener sabiduría, palabra, autoridad. La autoridad es muy importante en la filosofía confucionista. La persona que tiene autoridad es la persona que tiene vida. Y el que no tiene autoridad no tiene vida. Ser exitoso entonces es tener vida, tener palabra, tener autoridad y tener hijos. Hijos que invoquen mi nombre. Hijos que prolonguen para siempre mi existencia. Ese es el sentido de inmortalidad de ellos. Entonces, la supervivencia personal no es una angustia para ellos, no es algo que esté garantizado, según los razonamientos que presentábamos con la inmortalidad del alma, no es algo que esté garantizado. Tampoco es algo por lo que yo tengo que luchar. Lo único que yo necesito es tener una estirpe. Una estirpe. De mí nace una estirpe. Y esa estirpe es la que me recuerda mis palabras, es la estirpe que recuerda mi sabiduría, es la estirpe que recuerda mi autoridad.
Y 3 siglos, 5 siglos después, ahí está la tablilla de color rojo oscuro, un color como sangre de toro, suelen ser esas tablillas, las letras muy bonitas en caracteres chinos dorados, preciosos, y ahí está la tablilla y ahí me están invocando y ahí vivo yo. Es decir, ese ya no es un problema para mí. Si tuve una familia, si tuve autoridad, si dejé descendencia, ya no hay problema para mí. Fíjate que eso mismo pasa en la Biblia. Y eso mismo sigue pasando dentro de la mentalidad judía actual. Me comentaba un amigo que vive en un barrio de mayoría de población judía en Miami. Me comentaba un amigo, me decía, el tema que no se puede tocar nunca con un judío es el tema de la muerte. Ellos no saben qué hacer con el tema de la muerte. Porque claro, ellos vienen de una raíz ancestral del Medio Oriente y ellos, digamos que pertenecen a esa mentalidad de la supervivencia colectiva. Pero por otro lado, resulta que están viviendo en un medio completamente individualista y occidental como es Estados Unidos. Entonces, muchos de estos judíos actuales están en una situación que podríamos llamar de ruptura interior, una situación casi esquizofrénica, porque por un lado, toda su formación, la Biblia que estudian continuamente en la sinagoga, la espiritualidad de la que se alimentan es colectivista, por darle un nombre, y por otro lado, viven en una cultura individualista. Entonces, cuando ellos afrontan el tema de la muerte, se descomponen, me decía mi amigo. Ese tema no se les puede mencionar. Decía, es el único miedo que no logran conjurar. Porque el miedo de los ataques, por ejemplo, que nos va a atacar Siria, que nos va a atacar Irak, pues para eso tenemos ejército y para eso tenemos poder. Pero con la muerte, ¿qué se hace? No hay solución frente al problema de la muerte personal. Entonces, bueno, yo creo que esos son suficientes elementos para que entendamos cuál es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica, ¿cuál es? Es completamente comunitaria. Se mira la supervivencia de un pueblo. Esto lo encontramos muchas veces. Varias veces aparece en la Biblia ese sentido de pertenencia completamente comunitaria. Tal vez una frase que me impacta mucho es aquella que dice: ¿cómo resistirá Israel siendo tan pequeño? Las oraciones, recuerden ustedes las oraciones de Moisés en el libro de los Números. Este es tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. El interés por el conjunto del pueblo. Te doy otra seña también bíblica. Acuérdate en el bautismo del Jordán. Es verdad que las personas van y confiesan cada uno sus pecados, pero también es verdad otro detalle, y es que es tan grande el sentido de pertenencia del pueblo que, por ejemplo, Jesús va a bautizarse. ¿Y por qué va Jesús a bautizarse? Porque se trata de que como pueblo nosotros hemos fallado. Capítulos que nos ayudan a entender este sentido colectivo, este sentido comunitario. Yo les recomiendo Daniel capítulo 9 y les recomiendo Baruch capítulo 2 y siguientes, donde aparecen grandes confesiones de pecados. Grandes confesiones de pecados. Pero lo más interesante de esas confesiones, desde el punto de vista de nuestro curso, es darnos cuenta que para ellos el pecado es una realidad colectiva y es una realidad que lleva al pueblo a la muerte. Lleva al pueblo a la muerte. El último ejemplo que les quiero dar, y vamos pasando a otro tema. El último ejemplo que les quiero dar es el del Salmo invitatorio. Salmo 94 en la numeración de la liturgia de las horas. Salmo 95 en la numeración de la Biblia. Recordamos que ahí dice: durante 40 años aquella generación me asqueó, me repugnó, y dije: son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Es decir, se ve que el pueblo es como una sola entidad, y que esa sola entidad es la que ha pecado, y esa sola entidad es la que recibe el castigo, y el castigo es: no entrarán en mi descanso. En mi descanso. Eso indica que la primera imagen de escatología en la Biblia es el Sabbat, es el descanso.
Y entrar en el descanso, ¿qué es? Ese es el punto al que tenemos que llegar en nuestra clase de hoy. ¿Qué significa entrar en el descanso? Bueno, ahí terminamos esta parte de la dimensión comunitaria que siempre hay que tenerla presente. Nosotros como personas marcadas por la modernidad, la posmodernidad, la cultura occidental, tendemos a ser muy individualistas. Estos pueblos antiguos, en cambio, ven las cosas diferentes, tienen ese sentido de pertenencia comunitaria y lo que interesa es la supervivencia del pueblo, que es un problema muy diferente a la supervivencia personal. Bueno, según eso, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es la alianza. ¿Qué tiene que ver la alianza con la escatología? Para nosotros tal vez la alianza, por ejemplo, la alianza de Moisés, es como un código de comportamiento. No, por favor, ver el libro del Deuteronomio y darse cuenta de las expresiones que utiliza Moisés. Para que se prolonguen tus años. ¿Para qué es la ley? Para que se prolonguen tus años en esta tierra. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta que en la Biblia la supervivencia va unida a la fidelidad a la alianza. O dicho de otra manera, la frase que creo que sintetiza este pensamiento: la alianza es garantía de vida. La alianza es garantía de vida. Entonces, la alianza no es un asunto de portarse bien, no es un asunto de, ¿qué podríamos decir? Como de recibir una aprobación por parte de Dios. Es un asunto de que si tú vives la alianza, entonces tú tienes vida, y tienes vida abundante, tienes vida plena, tú floreces. Tus cosechas son abundantes, tus ganados se reproducen. No va a haber enfermedad en tus ganados, no va a haber peste en el pueblo, no se van a perder las cosechas. Tú vas a ser el que presta, no el que tiene que pedir prestado. Tú vas a ser el que se mantiene, no el que cae. Tú vas a ser el victorioso, no el vencido. Todo esto encuentran ustedes particularmente en el capítulo número 28 del libro del Deuteronomio. Entonces la supervivencia está completamente unida a la alianza. Y por eso el que pertenece a Dios, el que permanece en Dios a través de la alianza, ese es el pueblo que tiene vida. Estas son tus leyes, estos son tus muchos años en la tierra. Eso quiere decir que la primera noción de supervivencia que ellos tienen está marcada por las siguientes palabras: seguridad, prosperidad, fecundidad, y añádele la otra palabra del Salmo, ¿cuál dijimos? 95, descanso. Entonces, la primera idea de ellos no es un cielo en el sentido de una contemplación beatífica. Esa no es la primera idea de victoria escatológica para ellos. Eso no es la primera escatología. Lo primero que ellos piensan es: nosotros como pueblo estamos en camino. ¿Y estamos en camino a qué? Estamos en camino a una situación maravillosa, enmarcada por una tierra, la tierra prometida, en la cual hay que, les repito las palabras, que son 4 en total: seguridad, prosperidad, fecundidad y descanso. Y descanso. Entonces, lo primero que tiene el pueblo de Israel no es una especie de cielo inmaterial, abstracto, espiritual, con una visión intelectual de Dios. Todo eso es cierto, y pues eso es lo que tenemos que estudiar en este curso. Pero eso no es lo que ellos viven, eso no es lo que ellos conocen, eso no es lo que ellos desean. Lo que ellos desean está por estas palabras que repito una vez más: seguridad, prosperidad, fecundidad, descanso. Eso es lo que ellos buscan. Y entonces eso significa que la garantía de llegar a ese descanso, la garantía de tener seguridad, prosperidad, fecundidad,
La garantía es la alianza. Si tú vives la alianza, si tú permaneces en la alianza de Dios, entonces tú puedes experimentar esas realidades. El tema de la supervivencia personal no es algo que angustie inmediatamente, no es una pregunta. Podemos muy bien suponer que muchos de estos israelitas, así como decían en las clases de ciencias naturales en mi época, nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron sin pensar en una supervivencia personal. Ellos, como en muchas de estas otras culturas ancestrales, lo que pensaban que era que yo estoy siendo parte de un pueblo. Este es el gran pueblo de Dios. El Señor te ha elegido, salió hace poco en la liturgia de las horas para Cuaresma. El Señor te ha elegido para que tú seas su posesión personal entre todos los pueblos de la tierra. Entonces Dios nos ha elegido para que seamos suyos. Si nosotros permanecemos en Él, entonces Él nos da seguridad, prosperidad, fecundidad. ¿Qué otro nombre tiene eso? Eso se llama la tierra de los vivos. La tierra de los vivos, la tierra donde está la vida. La tierra donde está la vida. Fíjate que cuando muere Abraham, no se hace un drama de la muerte de Abraham. Cuando muere Isaac, no se hace un drama de la muerte de Isaac. Ellos cumplieron lo que tenían que hacer. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y murieron. Hay una expresión que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, luego va disminuyendo y luego ya no sale más. Fue a reunirse con sus padres. Esa expresión, que es una expresión que se refiere a la muerte, deja sugerido que hay alguna forma de supervivencia después de la muerte. Algo así como que los que murieron de alguna manera están. Es decir, su vida no ha terminado. Es algo ambiguo al principio. Hay que mirar en el libro eclesiástico, me parece que es sobre el capítulo 40 del libro eclesiástico, por favor verificar esa cita, donde se dice, hagamos el elogio de los grandes hombres. Eso empieza tal vez hacia el capítulo 40, pero me disculpo no tener la referencia, si me ayudas mirando ahí en el libro eclesiástico, donde empieza diciendo, hagamos el elogio de los grandes hombres, y entonces dice, porque hay unos, ojo con esta frase que es muy revelatoria de la primera escatología judía, porque hay algunos, oiga esto, que pasaron por este mundo como si no hubieran sido. ¿Qué indica esa frase? Que la vida es para dejar huella. Y si tú has dejado la huella que tenías que dejar, entonces tu vida valió la pena y ya no te tienes que preocupar más. Entonces, la idea que hay ahí es que yo tengo que cumplir con mi parte de la tarea, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer y ya está. En eso consiste la vida. Ese es el sentido de la vida. ¿El sentido de la vida es cuál? El sentido de la vida es que yo pueda hacer o que yo haga lo que yo tengo que hacer. Pero empieza a sugerirse la idea de que permanecen, de alguna manera permanecen. Por eso aparece también esa idea del regazo de Abraham, ¿te acuerdas? Eso de que queda en el seno de Abraham, queda en el regazo de Abraham. Hay esa idea. Y en la discusión que nuestro Señor Jesucristo tiene con los saduceos dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. Esa idea de Jesucristo, por supuesto que vence la discusión con los saduceos, pero lo que hay que notar de esa idea de Jesucristo es que no aparece como una idea extraña. ¿Capítulo qué es? ¿Pudiste averiguar? No ha podido averiguar. Está el 41 que habla de la muerte. El 41 habla de la muerte. Búscate esa parte donde dice, por favor, ahí en el libro eclesiástico, donde dice, hagamos el elogio de los nombres ilustres, que es muy interesante esa parte,
porque es donde se introduce esta idea de que la vida adquiere sentido si tú has dejado una huella. Eso es lo importante. Que fíjate que no está muy lejos de lo que pensaban los paganos. Era exactamente lo mismo que sentían los paganos. Por eso dice el poeta Horacio, dice: he labrado versos, he esculpido versos que duran más que el bronce. O sea, ya me hice inmortal. Entonces la inmortalidad está ligada a una obra, está ligada a lo que yo haga. Pero al mismo tiempo está esa otra idea, que es la idea de que yo puedo sobrevivir a través de los hijos, y al mismo tiempo está la otra idea, que es la idea de que uno permanece, la idea de que uno permanece. Por eso dice Jesús: para Dios todos están vivos, todos están vivos. Y cuando Jesús dice eso, la gente no queda en shock. Los saduceos quedaron vencidos. Ya encontraron el capítulo. Gracias, muchas gracias. Es el capítulo 44 para quienes están siguiendo esta grabación. Capítulo 44 del libro eclesiástico. Entonces, lo que quiero decir es que la idea del más allá se va perfilando en 3 líneas. Por favor, tomen apunte eso, en 3 líneas. Las 3 líneas son: primero, simplemente yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y dejar una huella. Que eso es lo que aparece en Eclesiástico capítulo 44. Esa es una idea. Segunda idea, el tema de los hijos, el tema de la descendencia. Por eso dice que muera y que se acabe su apellido. Eso es la peor maldición. Eso quiere decir no dejó descendencia. Por eso el llanto, ¿te acuerdas de esa muchacha que el papá la ofreció en sacrificio? Eso está en el libro de los Jueces. Y entonces ella le dice al papá: permíteme ir 2 meses a llorar por los montes, porque moriré virgen. Lo que ella lamenta es: moriré sin dejar descendencia, moriré sin hijos. La hija de Jefté se llama ese juez en el libro de los Jueces, Jefté. La hija de Jefté muere estéril, o sea, muere sin hijos. Y entonces ella lamenta, ella siente que su vida no tuvo propósito. Entonces quiere decir que hay otra línea de supervivencia, que es ¿cuál? Esa otra línea de supervivencia es los hijos. Primera línea de supervivencia: hacer lo que tengo que hacer. Responder a mi lugar dentro del clan, dentro de la tribu, dentro del pueblo, dentro de la sociedad. Segunda idea de supervivencia: los hijos. La segunda son los hijos. Y la tercera idea de supervivencia, que es la que ya está muy clara en el tiempo de Jesús, es que sí hay un modo de supervivencia personal, pero es algo muy vago. Es lo que empieza a sugerirse con esa expresión: fue a reunirse con sus padres. Fue a reunirse con sus padres. O sea, sí permanece. Hay algo que permanece después. Ese modo de permanencia personal está asociado a una palabra hebrea de difícil traducción, que es la famosa palabra Sheol. El Sheol. Suele escribirse con SH, ¿no? S-H-E-O-L, Sheol. ¿El Sheol qué es? El Sheol es un modo extraño, incomprensible, nebuloso de supervivencia personal. Bueno, ¿yo por qué me atrevo a hablar de supervivencia personal después de todo lo que hemos dicho? Por la frase de Jesús. Porque Jesús dice: para Dios todos están vivos. Y repito, la frase de Jesús causa confusión y shock en los saduceos, pero no en el pueblo. Se ve que era una idea que ya estaba de alguna manera presente ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento, la idea que ellos tienen es: primero, tenemos que permanecer fieles a la alianza, porque la alianza es la garantía de vida. La alianza es la garantía de vida. Segundo, se van desarrollando ciertas ideas de supervivencia en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas ideas? Esas ideas son, primero, que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ya gracias a ustedes pudimos precisar el capítulo Eclesiástico 44. Hay unos que pasaron como si no hubieran vivido, y eso parece un desastre. Entonces hay que hacer lo que tengo que hacer. Segundo, la estirpe, los hijos, la descendencia. Por eso Isaías tiene que corregir la mentalidad de que todo eunuco es un maldito. A los eunucos que
sean fieles a la alianza, dice Isaías allá en un pasaje. A los eunucos que sean fieles a la alianza, dice el Señor. Y entonces les da unas bendiciones. Entonces la segunda forma de supervivencia son los hijos. Y la tercera es la que tiene que ver con el Sheol. Debe haber algo que queda. Debe haber algo que queda. Es decir, de alguna manera, y con esto cerramos este segundo capítulo de nuestra conferencia de hoy, de alguna manera, la idea que hay ahí es, ellos siguen siendo nuestros. Fíjate que eso permanece en la Iglesia Católica. El protestantismo lo perdió. El protestantismo abandona completamente a los muertos, ¿no? Porque el protestantismo es completamente individualista. Lo que yo sea con Cristo, Cristo yo Cristo. No, en la Iglesia Católica se conserva un balance con el tema de la pertenencia comunitaria. Ellos siguen siendo nuestros. Ellos siguen siendo nuestros. Es decir, hay una forma de supervivencia. Y ahí aparecen esas expresiones como el seno de Abraham, el regazo de Abraham, o aparece esa idea del Sheol. Eso, hasta ahí llega el Antiguo Testamento, básicamente. Pero todavía no podemos pasar al Nuevo Testamento. Esa será nuestra clase siguiente, cuando ya hablemos de la resurrección del Señor. No podemos pasar al Nuevo Testamento, tenemos que pasar a la tercera parte de esta predicación. Entonces fíjate, la primera parte era mostrando la dimensión comunitaria, la segunda parte mostrando el tema de la alianza y cómo la alianza para ellos es un tema vital. Eso demuestra, entre otras cosas, por qué los fariseos actuaban como actuaban. Porque para los fariseos el cumplimiento estricto de la ley no era otra cosa sino revivir los canales de la alianza. Entonces lo que los fariseos sentían era, si nosotros no vivimos la alianza, si nosotros no estamos practicando la alianza, esto se acaba, esto se muere, esto no da más, necesitamos vivir la alianza. Y por eso entran en ese conflicto frontal con Jesucristo. Pero claro, ellos mismos no eran capaces de vivir la alianza, entonces por eso entran en hipocresía y entran en todas esas cosas que Jesús denuncia. Bueno, entonces llevamos esos dos temas, el tema de la dimensión comunitaria, el tema de la alianza y las primeras imágenes de un más allá, que son las tres que ya hemos dicho. Bueno, pasemos al tercer punto. El tercer punto es, mire que esto tiene mucha lógica, queridos hermanos. El tercer punto es, ¿quiénes son los guardianes de la alianza? Mire, este punto, esto sí que me interesa a mí muchísimo, porque es un modo distinto de ver a los profetas. ¿Los profetas quiénes son? Son los guardianes ¿de la qué? De la alianza. Lo principal del profeta es eso. El profeta no es un adivinador. Eso ya lo saben ustedes porque han visto cursos bíblicos y ustedes conocen de esos temas. Gracias a Dios han tenido buenos profesores en eso. Un profeta no es un adivinador. Lo propio del profeta no es simplemente pronosticar el futuro. El profeta es aquel que tiene un sentido muy vivo. ¿De qué? ¿De qué? De la alianza. Entonces los profetas son aquellos hombres, también sabemos que el don de profecía lo tuvieron algunas mujeres, son aquellos que han tenido ese sentido vivo, ese sentido intenso, fuerte. ¿De qué? Sentido fuerte de la alianza con Dios. El profeta es el garante de la alianza. El profeta es el guardián de la alianza. El profeta es el valiente que a nombre del Dios de la alianza se atreve a confrontar al pueblo entero. Y por lo tanto, a confrontar a las autoridades. El profeta confronta al rey. Acuérdate Natán delante de David. Has ofendido a Dios. El profeta se siente tan unido al Dios de la alianza, está tan convencido de que en la alianza está la vida, que el profeta no negocia. El verdadero profeta no negocia. La característica del profeta es que no quiere complacer. Lo dirá después San Pablo, ¿no? ¿Cómo es que dice San Pablo? Si yo quisiera complacer a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. Esa frase es de los profetas. El profeta es aquel que no le interesa complacer a los hombres. El profeta es un obsesionado con la alianza.
Pero no un obsesionado como una cosa personal, sino, ya lo hemos explicado, por la conciencia de que la alianza es la que da la vida al pueblo y que el pueblo no puede apartarse de Dios sin encontrar la muerte. Acuérdate ese pasaje famoso de Jeremías. Doble pecado ha cometido este pueblo, porque se han apartado a mí. ¿Cómo es? Se han apartado de mí, que soy fuente de agua viva, y se han cavado cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. De manera que no te puedes apartar de Dios sin encontrar la muerte. No te puedes apartar de la bendición sin encontrar la maldición. No existe. Este es un principio profético clave que luego se va a reflejar en la díada cielo e infierno. Fíjense cómo todo está conectado. No te puedes salir de la bendición sin caer en la maldición. No puedes darle la espalda a la vida sin correr hacia la muerte. No hay punto medio. Ese es un principio profético clave. No hay punto medio. Si Dios se te ha manifestado a través de la alianza, si Dios te promete vida con su alianza y tú le das la espalda a Dios, no puede haber otra cosa para ti sino la muerte. No puedes apartarte del Dios de la vida sin arrojarte en el lago de azufre y fuego que es la muerte. No puedes hacerlo. Entonces los profetas, obsesionados con la alianza, empiezan a leer el aquí y ahora desde la alianza. Entonces, ¿quiénes son los profetas? Los profetas son aquellas personas que, con un sentido vivísimo de la alianza, leen las circunstancias presentes desde la luz de lo que Dios ya ha revelado. Parece que su gran pregunta es: ¿esto complace a Dios? ¿Esto es fiel a Dios? ¿Esto responde al querer de Dios? ¿Esto le da la gloria a Dios? Esa es su gran pregunta. Esa es su gran pregunta. Y por eso los profetas empiezan a leer la vida entera desde la alianza. Están tan convencidos de que en la alianza está la vida verdadera, están tan convencidos de eso, que leen la vida, esta vida, desde la vida verdadera. Yo quisiera que usted tomara nota de esa frase porque es muy interesante. Los profetas están tan convencidos de que en la alianza está la vida verdadera, que desde la vida verdadera de la alianza leen esta vida. Puede decirse que la gran pregunta de los profetas es: ¿esto se parece a la vida verdadera? A mí, por lo menos, este estudio, estas consideraciones, yo les quiero confesar, a mí esto me ha cambiado la perspectiva sobre lo que son los profetas. Un profeta es aquel que mira esta vida desde la vida verdadera, y la vida verdadera es la que asoma en la alianza. Entonces la pregunta del profeta es: ¿esta vida, se parece a la vida verdadera? ¿Esto se parece a la vida verdadera? Es lo que luego Jesús llamará la vida eterna. ¿Esto se parece a la vida verdadera? Entonces, desde ese ángulo, desde ese criterio de discernimiento, los profetas evalúan la vida que aparece. Y por eso examinan las causas y las consecuencias en la medida en que son compatibles o incompatibles con la alianza. Ese es el criterio de los profetas. Esa es la característica de los profetas. Entonces el profeta se ha enterado. Por ejemplo, Isaías, en tiempos del rey Acaz, otras traducciones dicen Ahaz. Resulta que atacan a Jerusalén. Se han aliado los asirios y el reino de Israel, el reino del norte. Acuérdese que ya estamos en la división. El reino del norte y los asirios se han aliado para atacar a Jerusalén. Jerusalén es muy pequeña. El ejército es muy pequeño.
El rey está en pánico. El rey teme no solamente por Jerusalén y no solamente por el pueblo, sino también por su propia vida. Él sabe los niveles de crueldad de los asirios. No es un juego, es algo muy grave. Es algo terrible, es algo muy serio. Y entonces viene esa realidad del ataque. Isaías observa el corazón del rey. ¿Dónde está el corazón del rey? Y el rey empieza a buscar, ¿será que mando una embajada donde los egipcios nos hacemos aliados de los egipcios? Ya los egipcios son fuertes, ya los asirios lo van a pensar más. Si saben que estamos aliados con los egipcios, los asirios que vienen del norte, Egipto está al sur, los asirios ya lo van a pensar más. Entonces Isaías se da cuenta que el rey está pensando en hacer alianza, una alianza con idólatras, una alianza con paganos, una alianza con los egipcios. Y entonces Isaías, lleno de impaciencia, este es el capítulo 7, ¿no?, de ese profeta. Isaías, lleno de impaciencia, llega donde el rey. Isaías tiene la certeza, Dios no nos va a abandonar. O sea, la situación es espantosa. Claramente la situación es espantosa, pero Dios no nos va a abandonar. Isaías llega donde el rey. Dios no nos va a abandonar. Ten la seguridad. Pero se da cuenta que este hombre tiembla, que este hombre no tiene paz, que este hombre... Entonces le dice Isaías, mira, pide una señal. Pide una señal. O sea, Dios es capaz de darte una señal. Fíjate cómo Isaías está leyendo el momento presente a la luz de la alianza. Esos son los profetas. Esos son los profetas. Otro ejemplo. Resulta que el templo mismo de Jerusalén se ha convertido en un fetiche. Ya estamos en otro momento. En la época de Jeremías. El templo se ha convertido en un fetiche. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú te acuerdas de ese pasaje del primer libro de Samuel, donde los hebreos, donde los israelitas tuvieron una derrota? Fueron vencidos por los filisteos. Entonces ellos dijeron, oiga, ¿y por qué nos vencieron los filisteos? No, esto no puede ser. Traigamos el arca de la alianza. Eso está en el primer libro de Samuel. Traigamos el arca de la alianza, como quien dice, traigamos a Dios. Fíjese la manipulación de Dios. Un profeta se da cuenta que Dios no está en nuestras manos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Entonces, traigamos a Dios, tráiganlo, a ver. Ustedes dos, 3, 4, vayan, traigan a Dios. Y traen el arca de la alianza. Ya tenemos el arca de la alianza. Ahora sí, a pelear contra los filisteos. Y tuvieron otra derrota peor. Eso se llama un uso fetichista de las cosas de Dios. Traigamos, a ver, traigan el arca. Y la cosa fue tan terrible que murieron los hijos, Jofní y Finés, los hijos del sacerdote Elí, que fue el que había acogido al profeta Samuel. Murieron los hijos y el arca quedó en posesión de los filisteos. Luego los filisteos empezaron a enfermarse y dijeron, no, esta arca no nos sirve aquí, devuélvanla. Pero esa historia es interesante porque esa historia muestra que Dios no es un fetiche. Para nosotros utilizarlo como quien dice, este es mi seguro de vida y con esto yo logro lo que yo quiera. Dios no está en tus manos, tú estás en las manos de Dios. Ese es un principio profético muy importante. Así como otro principio profético es el que ya mencionamos. No hay punto medio entre la bendición y la maldición. No hay punto medio. Entonces, lo mismo pasó en tiempos del otro profeta, Jeremías. Lo mismo pasó. Que vienen los caldeos, que los caldeos están rondando por aquí, que los caldeos ya destruyeron tal ciudad, acabaron con este otro pueblo, que vienen, que están cerca.
Y había unos cuantos falsos profetas, que le infundían una falsa confianza al pueblo. Mire, no va a pasar nada. Tenemos el templo. Fíjate que es la misma idea de tenemos el arca, ¿no? El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Dios no va a permitir que destruyan su casa. Imposible que Dios permita eso. Tenemos el templo, Dios no va a permitir que caiga Jerusalén. Como Dios ya se va a encargar de cuidar su casa, y como Dios no va a permitir que caiga Jerusalén, entonces nosotros podemos seguir viviendo como nosotros queramos. No necesitamos cambiar de vida, no se necesita conversión. Jeremías mira eso, Jeremías lee eso, Jeremías dice, ¿cómo así que esta gente sigue pecando? ¿Cómo así que sigue la explotación para el pobre? ¿Cómo así que sigue la incredulidad de los sacerdotes? ¿Cómo así que sigue la astrología en el templo de Jerusalén? Muchos de los sacerdotes se habían vuelto astrólogos. De eso habla el profeta Ezequiel. Los sacerdotes del templo de Jerusalén se habían vuelto astrólogos. A mí eso me impacta mucho, porque la corrupción empieza muchas veces por el clero. Y yo a veces pienso si lo mismo no sucede en la historia de la iglesia. Si a veces no sucede que nosotros los sacerdotes nos volvemos astrólogos y empezamos a creer en otros dioses y en otras técnicas y en otras cosas y desviamos al pueblo. Pero ese es un paréntesis. Entonces Jeremías, que era de familia sacerdotal, de los sacerdotes de Anatot, Jeremías mira eso, se agarra la cara y dice, no, esto no puede ser. O sea, esta gente sigue pecando, siguen explotando al pobre, siguen robando al desvalido, siguen burlándose del necesitado y siguen cometiendo todo tipo de aberraciones sexuales, incluyendo el hecho que denuncian otros profetas y se denuncia muy claramente en la Biblia. Dice, un hombre y su hijo acuden a la misma mujer, han convertido a las mujeres en juguetes sexuales. ¿Esto qué es? Y la gente no se convierte. Como tenemos el seguro de vida, tenemos el templo de Jerusalén, ahí está el templo y no va a pasar nada. Llega el momento en el que Jeremías explota. ¿Por qué? Porque ama la alianza. Jeremías dice, eso no puede ser. Ese no puede ser el querer de Dios. Esto tiene que cambiar. Pero como la gente está endurecida, como la gente está empecinada, como la gente está resistente, como no quieren dejar su pecado, tiene que acabárseles el fetiche. Bueno, ¿y Jeremías de dónde sacó esa idea? De que podía caer el templo de Jerusalén, lo que no había sucedido nunca. Bueno, uno puede especular, queridos hermanos. Acuérdate el otro pasaje que mencioné, el del arca. Si Dios permitió que el arca de la alianza quedara en manos de los filisteos, Dios también puede permitir que el templo de Jerusalén sea profanado por los caldeos. Ese fue quizás el razonamiento de Jeremías. Y Jeremías dijo, mire, dejen de estarse apoyando en el templo del Señor. Y llega el momento en el que Jeremías dice, realmente lo que necesitamos es una buena reprimenda, un buen castigo es lo que necesitamos. Y de aquí tendrá que salir una cosa nueva. Palabras valientes de un profeta. Entonces, ¿qué es lo que hacen los profetas? Los profetas lo que hacen es volver su mirada al Dios de la vida, al Dios de la alianza, a la alianza que da vida. Y desde la vida verdadera que Dios quiere, desde esa vida verdadera evalúan esta vida. ¿Esta vida se parece a esa vida? No se parece. Entonces ahí levantan su voz. Pero ahora viene el siguiente paso, queridos hermanos. Resulta que los profetas, unidos a la luz de la alianza, o mejor, con la luz de la alianza, miran un momento en la historia del pueblo. Lo que hizo Jeremías ilumina este momento, y se da cuenta de lo que está pasando en este momento. Ok, bien, ahí está. Pero ¿qué pasa? Que a medida que va convirtiéndose la profecía en un don permanente, ¿a través de qué? A través de la recopilación de oráculos.
A medida que se van recogiendo los oráculos, especialmente de Isaías. Isaías es vital en este asunto, porque según dicen los exégetas más reconocidos, Isaías hizo escuela. Por eso ustedes han oído que hay el Isaías primero, Isaías segundo, Isaías tercero, lo cual parece indicar que Isaías hizo escuela. Entonces, realmente de los profetas se pasa a un movimiento profético. Y ese movimiento profético, ¿qué está indicando? Está indicando que la profecía ya no es simplemente un conjunto de palabras aisladas, sino que se va convirtiendo en auténtica revelación. Y dentro de esa revelación hay una continuidad. Aparecen unas líneas preciosas. Por ejemplo, lo que yo he llamado aquí los principios proféticos. Ese principio profético, no hay alternativa entre la bendición y la maldición. Ese principio profético, la alianza es la que da vida. Esos principios proféticos, Dios no está en nuestras manos, nosotros estamos en manos de Dios. Esos principios proféticos se van acentuando a lo largo del movimiento profético y entonces van apareciendo luces cada vez más amplias. Se lo voy a describir de esta manera. Miren, este cuadradito de luz ilumina una parte, este cuadradito ilumina otra, pero a medida que se van juntando se va viendo un área más grande. Así se pasa de la profecía a la apocalíptica, que es el último tema de nuestra clase de hoy. El paso de la profecía a la apocalíptica. ¿Qué es la apocalíptica? La apocalíptica es aquella literatura que extiende la luz de la profecía a áreas extensísimas de la historia humana, incluso al conjunto de la historia humana. Entonces la apocalíptica es una derivación del movimiento profético. A medida que los profetas van iluminando áreas específicas, momentos específicos. Fíjate lo que te dije de Isaías. Isaías iluminó ese momento del ataque de Asiria e Israel contra Judá. Isaías iluminó ese momento. Jeremías iluminó otro momento. Pero a medida que se van iluminando distintos momentos y a medida que se van recogiendo los oráculos, va apareciendo como una claridad. Esa claridad, esa revelación, en griego, ¿cómo se dice? Apocalipsis. Apocalipsis. Revelatio en latín, revelación. Entonces la literatura profética se vuelve literatura apocalíptica. Es decir, ¿qué es la apocalíptica? Es simplemente la dilatación de la mirada profética a áreas cada vez más extensas de la vida humana. ¿Cuál fue el momento decisivo para esa apocalíptica? ¿Cuál fue el momento que podríamos decir, lo que dicen en inglés, el tipping point, ¿no? El momento en el que las cosas cambian de rumbo, el cambio de dirección definitivo, el destierro. En el destierro parece negada completamente la alianza. En el destierro parece que los dioses falsos han tenido la victoria. Parece que los dioses falsos se salieron con la suya. En el destierro parece que todo se ha perdido. Se perdió el templo, se perdieron los sacrificios, se perdieron los sacerdotes. Prácticamente lo único que queda, ¿qué es, hermanos? La palabra. Por eso la religión judía, la religión hebrea tiene un cambio dramático. De ser una religión de sacrificios, pasa a ser sobre todo una religión del libro. Y por eso la sinagoga va a ser el centro vital para los judíos a partir del destierro. Entonces, viene la importancia de la palabra y viene la meditación sobre la palabra. Pero la palabra tiene que enfrentarse a un desafío descomunal. Ganaron los dioses falsos. Ganaron los dioses falsos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los ídolos fueron más poderosos que el Dios verdadero? Hermanos, no tengamos duda. Seguramente algunos israelitas sintieron exactamente las palabras que yo les acabo de decir. Parece que los ídolos fueron más fuertes que Dios.
Hay una copla antigua que tiene ese tono burlesco. Sarracenos se llama a veces a los árabes invasores de la península ibérica. Entonces hay una copla que dice: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios socorre a los malos cuando son más que los buenos. Entonces algo parecido aquí. No, ganaron los malos, ganaron los caldeos. Indudablemente muchos perdieron la fe. Muchos sintieron esto no tiene sentido y se acomodaron seguramente en Babilonia y ahí se acabó todo. Pero algunos otros, obstinados, dijeron esto no puede ser. Pero ¿cómo creer que Dios es el vencedor? Ahí es donde se ponen las bases más profundas de la apocalíptica. ¿Cómo creer que Dios es el vencedor cuando a nuestro rey le ejecutaron los hijos, o sea que se acabó la descendencia, le ejecutaron los hijos ante sus ojos y después le sacaron los ojos y se lo llevaron encadenado a Babilonia? ¿Cómo creer que Dios es el vencedor si entraron con sus caballos y pisotearon el santo de los santos en el templo? ¿Cómo creer que Dios es el vencedor si acabaron con todo el ajuar y se lo llevaron? ¿Cómo creer que ese es el vencedor? ¿Cómo creer que Dios es Dios en esas circunstancias? ¿Dónde puede estar Dios en semejante tiniebla? Téngase en cuenta una cosa, que el tiempo del destierro vino precedido por un desastre no menor, que fue el asedio a Jerusalén, que duró años, donde la gente se moría de hambre. Por primera vez en su historia los hebreos cayeron en canibalismo, empezaron a comerse especialmente a los seres humanos más pequeños, mataban bebés y niños para comérselos. ¿Cómo puede ser Dios, Señor, si hemos tenido que pasar por todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios ahí? Entonces, esas preguntas profundas, obligan a buscar una luz todavía más profunda. Cuando Isaías habla con Ahaz, o cuando Jeremías a la puerta del templo predica al pueblo, se refiere a un momento específico, pero lo que aquí aparece es muy diferente. Solo hay dos posibilidades, solo hay dos. Primera posibilidad: de verdad Dios fue vencido. Esa es una posibilidad, y seguramente algunos israelitas se quedaron con esa posibilidad. En los libros de los Macabeos dicen que hubo apostasía en aquel tiempo. Cabe suponer razonablemente que también en el destierro se dio apostasía, por lo menos en algunos. Entonces, una posibilidad es que de verdad Dios perdió y Dios no era todo lo que nos habían dicho. Pero hay otra posibilidad, y es que Dios, a través de todo lo que sucede en la historia, y no solamente en nuestra historia como judíos, sino en toda la historia de la humanidad, porque los caldeos no son judíos, los persas no son judíos, los asirios no son judíos, los egipcios no son judíos, y todos esos tienen que ver con el pueblo hebreo. O tal vez lo que sucede es que Dios, a través de todos los reinos, lleva su designio. O sea, las dos posibilidades son: o Dios no es Dios y nos dijeron mentiras, o Dios sí es Dios, y entonces hay un plan de Dios, hay un designio de Dios que trasciende todos los pueblos, y que a través de todos los pueblos, a través de todos los pueblos, finalmente se cumple. Entonces el destierro llevó a un anuncio de un Dios como Dios por encima de todos los dioses. Un Dios que a través de la iniquidad también está obrando. O sea, Dios no deja de ser Dios aún a través de la iniquidad. Esta idea que se fue, vamos a decir, cocinando despacio en el destierro, tuvo
de alguna manera su confirmación cuando los persas vencieron a los caldeos. Por favor, tome nota de este dato. Los persas eran idólatras. Los caldeos eran idólatras. Eran paganos. Estamos hablando de un pueblo pagano que vence a otro pueblo pagano. Pero estamos diciendo que a través de la victoria de un pueblo pagano sobre otro pueblo pagano, Dios cumplió su designio, que era que el pueblo judío pudiera volver a su Jerusalén. Entonces, un pagano venció a otro pagano y Dios cumplió su designio. ¿Eso qué significa? Que Dios también a través de la iniquidad humana, también a través de la oscuridad humana, también a través de la perversión humana, sigue siendo Dios. Y su plan está por encima de todos. Hermanos, así es como nace la gran escatología bíblica. Porque esto significa que el plan de Dios es para todos los pueblos. Pero eso lo aprendieron ¿dónde? ¿Dónde fue? En el destierro. Es el destierro el que les da esa sensación. Porque antes del destierro lo que ellos pensaban era: nosotros somos el pueblo escogido por el Señor, a nosotros todo nos sale bien, nosotros vamos prosperando, vamos creciendo, floreciendo, tenemos seguridad, prosperidad, fecundidad y podemos habitar en su descanso. Eso era lo que ellos pensaban después del destierro. Entonces la historia, ¿en qué se convierte la historia humana? La historia humana se convierte en el escenario en el que se realiza el plan de Dios a través, ¿cómo llamamos esto? De lucha, a través de guerra, a través de combate. Esa palabra es la que utilizan los musulmanes, yihad. Y yo que no sé hebreo, ¿cómo se dirá esa palabra en hebreo? Eso tiene que tener su equivalente en hebreo, me disculpo no saberlo. Yihad. Yihad es a través de esfuerzo, a través de lucha, a través de combate. Entonces los hebreos llegan a una convicción: que Dios es el Señor de toda la historia, de todos los pueblos, y que al final su designio se va a cumplir. Ahí es donde nace lo que llamamos la gran escatología. La gran escatología brota del destierro. Ahí es donde llega la convicción de que tiene que haber un designio para todo y que toda la historia humana tiene que tener un desenlace. Ese desenlace no lo conocemos. Ese desenlace no lo conocemos. Pero podemos intuir algunas cosas. Podemos intuir que habrá justicia, de manera que los buenos serán recompensados y los malos serán castigados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.